Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 10, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 10. Cuando usted lo tenga, diga amén, mis amados hermanos. Lo puede usted buscar, lo puede usted en su celular y lo tiene. Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 10. ¿Ya lo tenemos? Somos más. Entonces dice la palabra de Dios: había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Ojo, no es el Ananías que mintió, es otro Ananías, solo para aclararlo. Y el Señor le dijo en una visión: Ananías, le habló por su nombre. Aquí estoy, Señor, contestó él. Otras versiones dice: heme aquí, probablemente así es su versión, ¿verdad? Diga conmigo: heme aquí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, Señor, agradecidos porque has sido bueno con nosotros, porque tu misericordia, Señor, nos alcanzó, Señor. Podemos disfrutar ahora de una nueva misericordia. Y ahora, Señor, que vamos a estudiar tu palabra, rogamos, suplicamos que tu Santo Espíritu, Señor, abra nuestros oídos para poder escuchar tu palabra, Señor, nuestra mente para poder entender tu palabra y nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada. Nos ponemos en tus manos, Señor, te damos las gracias esta tarde en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dile un aplauso al Señor. Lo quiere dar. Dios ha sido bueno con nosotros. Gloria a Dios. Este tema, mis amados hermanos, le hemos puesto ciego, pero instrumento escogido. Ciego, pero instrumento escogido. Vamos a poner un poquito de contexto. ¿Dónde nos quedamos en este capítulo? Saulo de Tarso, quien algunos capítulos más adelante se va a convertir en el apóstol Pablo, era perseguidor de la iglesia del Señor. Vimos todo el contexto de dónde viene el apóstol Pablo. No quiero yo meterme nuevamente en todo lo que es, sino le recomiendo que escuche el mensaje anterior, persiguiendo a Dios en nombre de Dios. Si no tiene mucho el contexto de quién era Pablo, hacia dónde iba y por qué hacía las cosas que hacía, le recomiendo que escuche el mensaje. Pero Dios, el Señor Jesús, se le aparece cuando iba rumbo a Damasco a arrestar cristianos, llevarlos a Jerusalén para que los maten. Y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice la Escritura que quedó tan asombrado y el encuentro fue tan fuerte que Saulo quedó ciego. Y además 3 días estuvo sin comer y sin tomar nada de agua. O sea, se metió en un ayuno de 3 días seco completamente y además ciego, hágame favor. ¿No? Entonces, la continuación de esta historia es que Dios se le aparece a un hombre llamado Ananías. Y para eso quisiera yo introducir una historia. Por allá por 1960, una joven misionera británica llamada Jackie Pullinger se fue a Hong Kong, a Asia, y vaya, si a veces, vamos a ponerlo así, si a veces cambiar de colonia ya es un problema para uno, ahora imagínese cambiar el horario también, ¿verdad? Imagínese cambiar de cultura, imagínese cambiar de idioma, cambiar de costumbres. Y Jackie fue a Hong Kong con el objetivo de llevar el evangelio. Ninguna institución misionera del Reino Unido, fueron muy famosos por ser pioneros en las misiones, ninguna iglesia, ninguna institución misionera la apoyó. Todos le dijeron: vamos a mandar misioneros y a plantar iglesias a cualquier parte del mundo, pero allá no vamos a ir. Pullinger preguntaba: bueno, ¿por qué?
Lo que sucede es que en ese entonces, digo, Hong Kong hoy en día es súper desarrollado y un montón de cosas, pero en ese entonces habían pandillas equivalentes a lo que en El Salvador eran las maras salvatruchas o lo que aquí en México le dicen la maña, pues, ¿no? O sea, era sumamente peligroso ir allá, y además que una mujer tuviese la gran idea de ir para allá, estaba loca, le decían. Y sin embargo, Jackie dijo, bueno, no me van a apoyar, entonces yo me voy porque Dios me está enviando a predicar allá. Los barrios controlados, las pandillas, ahí les llamaban triadas. Eran organizaciones criminales conocidos por ser violentos y lo que les sigue. Sin embargo, ella decidió obedecer la voz de Dios. Comenzó a vivir cerca de los más pobres, comenzó a vivir en los barrios más peligrosos, puso en riesgo su vida, y sin embargo, Dios prosperó su llamado. Dios prosperó su ministerio, y con el tiempo los líderes de esas pandillas, de las triadas, comenzaron a ser transformados de una manera radical, y se formaron comunidades de rehabilitación, discipulado, y se comenzaron a plantar iglesias donde los líderes de esas pandillas ahora eran pastores de unas iglesias allá en Hong Kong. Todo porque una mujer obedeció el llamado de Dios, aunque no tenía ningún apoyo. Mis amados hermanos, esta historia es parecida como la de Ananías. Tenemos a un Saulo, asesino de cristianos, perseguidor de cristianos, y Dios le habla a Ananías. Dice que le habla en una visión, y le dice a Ananías, y le dice, heme aquí, Señor. ¿Sabe algo? Dios suele acercarse a los imposibles, y muchas veces nos va a pedir a nosotros que nos acerquemos primero. A esa persona que nadie quiere buscar, a esa persona que dijeron, mira, como dice el dicho, que el árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Bueno, en algunos casos a usted le va a tocar enderezar ese tronco. Dios lo puede usar para acercarse a los imposibles, y puede usar a un discípulo para ir hacia el hombre más temido de la iglesia. Entonces, este tema nos enseña dos verdades muy interesantes que la iglesia necesita reconsiderar, mis amados hermanos. Dios va a completar su obra a través de la obediencia, y el llamado de Dios puede estar obrando en el lugar donde nosotros estamos. ¿Dice amén? Entonces, analicemos esto. Versículo 10. Dice, entonces, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. No era pastor de una iglesia. Ananías no era apóstol. Era ¿qué era? ¿Qué era, mi hermano? Ayúdeme. Discípulo, ¿verdad? Era un discípulo. ¿Se considera usted discípulo del Señor? Ese es el perfil que estamos buscando. Entonces, había un discípulo. Y dice que el Señor le dijo en una visión, y lo llama por su nombre, Ananías, y dijo, heme aquí, Señor, contestó él. Mis amados hermanos, hay voz divina en vidas ordinarias. A veces creemos que Dios nada más le va a hablar al pastor, que Dios nada más le habla al que tiene don de profecía, que Dios nada más le habla al que probablemente se mete más en oración. Hay algunos que otros espirituales que usted conocerá. Hermano, yo vi una visión, Dios me habló, Dios me dijo. Y sí, Dios les habla, pero no sé si se ha preguntado, yo también me he preguntado eso, ¿y por qué Dios no me habla a mí? ¿No se lo ha preguntado usted? Muchos dicen, Dios me habló y Dios me dijo y oí la voz de Dios y tuve un sueño y tuve una visión, y uno se preguntará, ¿y cuándo Dios me va a hablar a mí? Bueno, déjeme decirle que para que Dios le hable, usted y yo necesitamos ser discípulos del Señor. ¿Dice amén a eso?
No está diciendo que sea apóstol, no está diciendo que sea pastor, no está diciendo que sea ministro de alabanza, ¿verdad? A veces digo, no estoy hablando de los de aquí de casa, estoy hablando de Júpiter o de otros lugares, ¿no? Pero a veces la gente que ministra acá es la que menos espiritual es, ¿verdad? Entonces no se preocupe, estos a veces ni Dios les va a hablar, pero Dios sí le puede hablar a usted, ¿verdad? Dios sí le puede hablar a usted. Dios sí puede llamarlo a usted y no necesita, le repito, un ministerio primordial o principal para que Dios le hable. Hay voz divina en vidas ordinarias como la de usted y como la mía. En Hechos vemos que el Espíritu Santo desciende sobre Pentecostés. Dios empieza a usar a los apóstoles, a los evangelistas. Vimos cómo usó a Felipe, ¿verdad? Un ministerio extraordinario. Pero en este caso Dios le llama a un discípulo, alguien como usted y alguien como yo. ¿Y qué fue lo que contesta Ananías? Heme aquí, heme aquí. Porque esto demuestra, mis hermanos, y confronta la idea de que solo los grandes pueden ser usados. No, también usted y yo podemos ser usados. Dice amén. Ahora, hay vocación. Hay vocación. Dios lo llama por su nombre. Dice el teólogo Karl Barth, la gracia no solo perdona, sino que la gracia también convoca. El cristiano no es un espectador, debe de ser enviado. La gracia que nos alcanzó, mis amados hermanos, la gracia que nos perdonó, la gracia, mis amados hermanos, que nos abrazó un día. ¿Sabe algo? Dios también nos va a llamar, pero no nada más para sentir la salvación, sino para extenderla a los demás. Dice amén a eso. Ahora, algo interesante. Dios lo llama y Ananías le responde, aquí estoy, o heme aquí. Y aquí hay un principio bíblico muy importante. Diga conmigo disponibilidad. Otra vez, disponibilidad antes que habilidad. ¿Entiende el principio? Antes que tener la habilidad de hacer muchas cosas, antes que tener la habilidad de predicar, de profetizar, de tocar un instrumento, primero Dios busca que su corazón esté disponible. Muchas veces el cristiano espera tener la habilidad y luego se acerca a estar disponible, cuando en realidad es al revés. Hay que estar disponibles para Dios y Dios nos va a habilitar para hacer la obra a la cual Él nos llamó. Dice amén a eso. Ananías dijo, Señor, heme aquí. ¿Para qué? No sé, pero aquí estoy, Señor. ¿Qué me vas a llamar a hacer? ¿Qué me vas a poner a hacer? No sé, Señor. Simplemente Dios lo llama por su nombre. Y Ananías no pregunta qué quieres, qué vamos a hacer, qué se va a hacer. Simplemente él dijo, aquí estoy. Dios no comienza por los recursos, sino que comienza con la disposición de sus siervos y después pone los recursos, mis hermanos. ¿Me está entendiendo esto que le quiero transmitir? Hay que estar disponibles para la obra de Dios antes que tener la habilidad. Sobre el camino Dios nos va habilitando. Sobre el camino Dios nos va enseñando. Sobre el camino Dios nos va discipulando. Y otro ejemplo es el llamado que Jesús tuvo con sus discípulos. Pedro no era el gran predicador cuando Jesús lo llamó. Tenía otro oficio que nada que ver con la oratoria. Era pescador. Y digo, no era un mal oficio en ese tiempo. De hecho, los estudiosos dicen que Pedro era lo que hoy en día es un empresario. Pues Pedro era de esos, o sea, no era cualquier persona. Era un hombre de negocios. Y Pedro solo sabía de pesca. Y sin embargo, Jesús lo llama. Y Pedro tampoco le dice, Señor, pues espérame, ¿no? A que me vaya con el rabino fulano de tal y luego ya te sigo a ti. Hay disponibilidad antes que habilidad, mis hermanos. Dice amén a eso.
No hay que esperar a que otro lo haga. No hay que esperar a que Dios llame a otro. Creo que es tiempo de que usted y yo, independientemente de la condición, independientemente de la edad que tengamos, que le digamos: Señor, heme aquí. Amén. Que diga: Señor, heme aquí. Dice amén. Vamos de los versos del 11 al 14. Vamos a ver la comisión que Dios le da. Dice: el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está, ¿qué está haciendo Saulo, mis hermanos? Orando. Fíjese, el perseguidor ahora ya se puso a orar, porque él está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, para encarcelar. Qué interesante, qué interesante conversación aquí hay de Dios con Ananías, mis hermanos. Mire, Ananías no actúa de manera inconsciente. Dios le llama y le dice: Ananías, ve a tal calle, a tal casa. Ya ve cómo Dios va por nombres también, ¿verdad? Ve a tal calle, ve a tal casa con tal hombre, y ahí hay un cuate que se llama Saulo. Y además yo ya le mostré una visión que un Ananías va y le impone manos. Y pues tú te llamas Ananías y te voy a enviar a ti. Miren, probablemente un apóstol Pedro hubiera dicho: en este mismo instante voy. Pero Ananías, vamos a ser honestos, mostró temor, ¿verdad que sí? Mostró temor. Dijo: Dios mío, Señor, estás viendo que este es un perseguidor de cristianos, estás viendo que este cuate se la ha pasado encarcelando cristianos, matando cristianos, y me vas a mandar a mí. Ahora me dices que está orando. Si ese cuate, esos no oran. Fariseos, esos no oran. Fariseos, esos ni tienen visiones. Sin embargo, Dios le habla y podemos ver que Ananías discierne el peligro, pero no desobedece a Dios. Es completamente normal a veces tener miedo al llamado que Dios nos pone. Es normal. Normal, mis hermanos. El martes conversábamos acerca de temores que surgen en el liderazgo. Yo conversé algunos. Si usted no se conectó, pues se lo perdió, ¿no? Pero platiqué con ellos acerca de algunas cosas que en el liderazgo, particularmente a mí, yo digo: Señor, esto me mueve el tapete, Señor. Y pues la verdad, Señor, no sé cómo le voy a hacer. Entonces, hay temor ante el llamado, y es normal, mis hermanos. Hay uno que otro religioso que dice: tú no preguntes, tú dale. Bueno, pero a mí sí me da miedo. ¿No? A veces para mí sí es complicado. No sé para usted, ¿verdad? Para el llamado que Dios le tenga. Pero a veces sí es complicado responder al llamado de Dios. Pero ¿sabe algo? Dios puede usar nuestro temor como materia prima para obedecerlo. ¿Sabe que otro tuvo miedo y puso: pues sí voy, pero mira esto, mira aquello, mira el otro? Moisés. Moisés fue uno de esos. Dios llama a Moisés. Moisés empieza a decir un montón de cosas, pero es que mira, soy tartamudo. Bueno, ¿qué hablaron? No tengo herramientas. Bueno, con la vara que tienes. Ya no tengo más que decir. Y Dios está usando el temor como materia prima para obedecerlo, mis hermanos.
¿sabe algo? Aquí lo que tenemos que hacer es confiar en la palabra que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Dice amén. A veces aquí lo que nos resta, ya no entra a veces tanto la lógica, ya no entra a veces tanto la razón, entra que usted y yo simplemente digamos: Señor, entonces ayúdame a que no me vaya a hundir sobre las aguas. Voy a empezar a caminar sobre las aguas como tú me estás llamando. Voy a empezar a caminar sobre las aguas, Señor, como tú me estás diciendo que vaya, pero ayúdame, Señor, a que no me vaya a caer. De varios discípulos, solo Pedro se animó. Y sí se empezó a hundir, pero fue el único que se atrevió. Va a haber momentos donde usted y yo probablemente vamos a sentir que nos hundimos en el llamado que Dios nos dio. No sé si le ha pasado. Te estoy obedeciendo. Hubo confirmaciones, hubo sueños, hubo profecía, hubo visión. Yo mismo lo vi. Al principio las cosas iban bien. Y en este momento me estoy hundiendo. Entonces me equivoqué de llamado. Entonces escuché mal. Entonces estoy haciendo algo que tú, Señor, no me mandaste a hacer, no me llamaste a hacer. Pero en este caso, mis hermanos, aquí es cuando alzamos las manos y es el Señor Jesús el que nos va a llevar ahora de su mano. Dice amén a eso. Aquí es donde entra la fe y decimos: Señor, ahora llévame tú. Ahora llévame tú. Porque en el llamado uno se cansa. Porque en el llamado uno se agota, mis hermanos. Porque en el llamado uno se puede desesperar. Claro que sí, mis hermanos. Se puede uno decir: Señor, siento que no avanzamos. Siento que Señor, hemos retrocedido. Y somos como Ananías, pero ve todo lo que está pasando, ve todo lo que ha hecho. Y me estás mandando a mí. Pero es lo que el Señor nos está llamando hoy, mis hermanos. Ananías aprendió que la obediencia se sostiene cuando confiamos más en la palabra de Dios que en nuestros propios miedos, mis hermanos. Confíe más en la palabra que en sus miedos y Dios le va a dar la victoria. Dice amén a eso. Muchas desobediencias se disfrazan de prudencia. ¿Sí lo va a hacer o no? No, es que mira esto, aquello, y se pinta de muy prudentes, ¿verdad? No. Tiene sus razones entonces. ¿Sabe? Muchos llamados se excusan en prudencias. No, ¿cómo crees que yo voy a hacer? Si yo no estoy preparado, si yo no estoy listo, si yo no tengo tiempo, si yo me dedico a otra cosa y si Dios me llama a eso. No, esto no es para mí. Hay muchas desobediencias que las maquillan de prudencia. Evitamos conversaciones difíciles, evitamos reconciliaciones, porque a veces el otro ya tiene el corazón listo para recibir el perdón. A veces el corazón ya está listo para decir ya, pero no obedecemos. No vamos con esa persona a pedir perdón. No vamos con esa persona a restaurarnos. Evitamos la conversación difícil. ¿Qué no? ¿Va que sí? Sí, aunque no diga amén porque sabe que es verdad. Hay personas que están esperando a que las busquemos y le digamos: te perdono en el nombre del Señor. Pero ponemos excusas. Se va a enojar, me va a volver a correr, me va a volver a gritar, me va a volver a golpear. Mis hermanos, hay corazones que ya están listos, nada más esperando a que llegue la palabra. Porque a veces el llamado de Cristo para nosotros, rara la vez, se ajusta a nuestra zona de control, mis hermanos. A veces simplemente hay que obedecer y ya. Dice amén. Versículo 15. Pero el Señor le dijo: ve, porque Él es, diga conmigo, mi instrumento escogido.
el asesino, el perseguidor de cristianos, el que encarcela a cristianos, el que sostuvo las túnicas de aquellos que mataron a Esteban. Dios lo llama instrumento escogido. Instrumento escogido para llevar mi nombre en mi presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Al primero que le fue revelado el ministerio del apóstol Pablo fue Ananías. Ahora resulta que al asesino lo vas a hacer predicador. Ahora resulta que al asesino lo vas a hacer apóstol. Instrumento escogido. Diga conmigo, identidad. Otra vez, diga conmigo, identidad antes que desempeño. Se junta. Estar disponible antes que tener la habilidad. Y Dios nos llama antes de desempeñar. Voy a hablar un poquito de mi testimonio. Sabe que no me gusta hablar mucho de mi testimonio, pero lo voy a ejemplificar algo. Desde la escuelita de los niños, allá donde crecí, mi madre me contó, y después otra hermana que fue mi maestra desde hace muchos años me contó que la esposa del pastor, 2 veces que me veía ahí ya sabe cómo es su niño ahí, que nada más anda ahí echando desgarriate, ¿verdad? Lo que los otros adoran. Que digan, ese niño, ¿quién es ese? ¿Cómo se dice? Puercoespín. Sí, porque antes, digo, el pelo lo tengo, siempre ha sido rebelde, pero de niño me crecía hacia acá y hacia acá. Por eso de los lados me lo rapo, si se ha dado cuenta. No quiero pasar esas vergüenzas ahora. Pues yo veo que va a ser pastor. ¿Qué va a ser pastor? ¿Qué tendría yo? 6, 7 años. ¿Qué le gusta? Más o menos. Dije, qué pastor, ni qué nada. O sea, esos son puros problemas, ¿no? Recuerdo alguna vez, sí le he contado esa historia, o sea, de niño también nos llevaron a un rancho allá perdido en Toluca, más arriba de Toluca, donde se agarraron a machetazos los de ahí, llegó ahí el narco y la gente se agarró machetazos y los echó. Una familia política extendida, me imagino yo, el pueblo de mi abuela materna. Y ya ve cómo son las mamás. Aquí no hay televisión, aquí no hay pantallas, aquí hay puro pasto, entonces quiero que te vayas. Y me mandaron allá a pastorear las ovejas literalmente. Jamás, digo, es un recuerdo de niño que siempre tengo muy presente. Nunca pensé que se iba a hacer espiritual el asunto. Y así muchos puntos, aspectos. Yo dije, Señor, esto no es cierto, esto no es para mí. A lo mucho me gusta predicar tu palabra, Señor, eso sí ponme. Pero los problemas de gestionar, de aconsejar, de hermano, mire que ore por mí porque me duele mi garganta, tómese una pastilla que anda pidiendo oración. Fíjese que, ¿verdad? Me duele el estómago, deje de comer como está comiendo y va a ver que se le va a quitar. Y así un montón de cosas, ¿verdad? ¿Sabe usted? Bueno, no sabe porque el pastor soy yo. Pero digo, Señor, y en un momento se lo dije, Señor, si tú me llamaste, Señor, pues tú ayúdame a sostenerme. Porque al menos 3 veces traté de traerle otro pastor y el Señor nomás no me dejó. ¿No? Con 2 me dijeron, no, yo acá tengo la iglesia y dije, me voy a ir con uno de una iglesia grande entonces. Y me fui con uno de una iglesia grandota. Le dije, oiga, pastor, le entrego. Sí, te lo recibo, me dijo.
Así, perfecto. Pues usted dígame qué domingo va para presentarlo. Pues tal, pero te voy a mandar otra obra de pastor. No, pues gracias. Gracias. Y me di cuenta, mis hermanos, que por más que uno huya del llamado, el Señor lo vuelve a traer como Jonás. Ananías ponía, es que mira esto, es que mira lo otro, es que mira aquello, es que mira qué está pasando. Pero el Señor en un momento le dice, ve, porque Él es mi instrumento escogido. Identidad antes que desempeño, mis hermanos. Dios nombra a Saulo con una identidad futura en medio de un presente débil. Saulo está ciego, está dependiente, está atónito, no sabe qué está pasando, está en ayuno. Imagínese, ¿verdad? Si usted no desayuna, se pone de muy mal humor. Llevaba 3 días sin comer y sin tomar agua, y aún así Dios lo define por su llamado: instrumento escogido. Y esto revela una verdad grande: el llamado es gracia, no recompensa. Otra vez, el llamado es gracia de Dios, no es recompensa. Si Dios lo llamó, mi hermano, lo llamó por su gracia, no nos está premiando. Si Dios nos ha llamado, mis hermanos, es por su bendita misericordia. Si Dios nos ha dado un don, es por su gracia, mis hermanos, no nos está premiando de nada. Porque Dios no va a elegir al funcional, al perfecto, al que sí puede, sino que Dios hace funcional al que escoge. Amén. Y la gracia redefine a Saulo. La gracia redefine a este hombre. El llamado de Saulo no ignora su pasado, pero Dios lo redime. De alguna manera Dios no pasó por alto su violencia, pero Dios transformó su violencia y su pasión en asesinar cristianos por pasión en llevar el evangelio a cada rincón del Imperio Romano en ese tiempo. Decía G. Campbell Morgan, el perseguidor se vuelve guardián y el asesino se convierte en nodriza. La nodriza es la niñera, para que me entienda. Así se llamaba en los tiempos antiguos. ¿Me está entendiendo hacia dónde vamos? Cómo Dios redefine los llamados. Dice amén. Dios redefine el tipo de persona que somos, mis hermanos. Dios vuelve a ordenar nuestra vida. Y Saulo en ese momento, en una desvalencia física, en un shock emocional tan fuerte como ese encuentro que tuvo con el Señor, se pone a orar. 3 días se pone a orar. Simplemente Saulo quería recobrar la vista, entender qué estaba pasando. Simplemente Saulo quería, pues, sea lo que sea que haya pasado, al menos que pueda ver. Ya después lo razono. Sin embargo, Dios tenía un llamado más fuerte para él. Muy probablemente muchos de nosotros en nuestra vida solo queremos cierta estabilidad. ¿Verdad que sí? Solo quiero estabilidad emocional. No quiero yo ya andar llorando por las noches. No quiero yo ya andar sobrepensando en las noches y que esos pensamientos no me dejen dormir. Simplemente quiero paz en mi casa, ¿no? No quiero estar peleando con la señora o con el señor, depende de su caso, ¿verdad? Eso también pasa. No quiero estar batallando con mis hijos, no quiero tener problemas financieros, económicos, simplemente quiero paz. Pero resulta que Dios nos tiene un llamado más grande de lo que nosotros estamos buscando. Y Dios puede usar a que un discípulo venga y ponga en orden, por medio de la palabra de Dios, todo lo que está en desorden en nuestra vida. Dice amén a eso. Entonces la gracia redefine su historia personal. Nosotros como iglesia, mis hermanos, no hay que
estigmatizar a aquella persona que, vamos, este nunca va a tener ningún llamado. Este nunca va a hacer nada en la iglesia. Este, si bien le va a acabar la escuela, ¿no? Si bien le va a ver casarse, no está. Aparte de inútil está re feo, entonces nunca se va a casar, ¿no? ¿No? Hijos, ni pensemos, no se cuida ni él mismo. Ya es ganancia que llegue a la iglesia. Sin embargo, Dios redefine historias y transforma corazones en instrumentos escogidos. Dice amén a eso. Usted es un instrumento escogido de Dios, dice amén. Dios lo ha llamado a ser también su instrumento escogido. Dios puede estar forjando un instrumento donde nosotros estamos viendo ruinas. Donde usted puede estar viendo que las cosas ya no van a mejorar, Dios puede estar viendo un instrumento escogido en medio de toda la piedra que está tirada. Dice amén a eso. La gracia no se limita a los presentables. La gracia de Dios es para todos. Amén. Sigamos, mis amados hermanos, versos 16 al 17. Dice, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Fíjense, estaba en el primer padecimiento y ahora a Saulo lo llaman a padecer todavía más. Ananías fue, ya, basta, ya, Señor, ya voy, basta. Ananías fue y entró en la casa y después de imponer las manos sobre él dijo, hermano Saulo. ¿Se imagina llamar así al que lo traicionó? ¿Se imagina llamar así al que le rompió el corazón? ¿Se imagina llamar así al que se llevó a su familia a la ruina? ¿Se imagina llamar así a su enemigo? Porque Saulo era enemigo de la iglesia, ¿me está entendiendo? ¿Y cómo lo llama Ananías? Hermano. Hermano Saulo. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Wow. Hermano, el Señor ya había hablado con Saulo, ¿verdad que sí? Ya había hablado con Saulo. Pero ahora decide no hablarle directamente a Saulo. Le muestra una visión de que un hombre venía y oraba por él. Pero fue todo lo que tuvo Saulo. Esta vez Dios no le habló directamente. El Señor ya había hablado con Saulo, pero decide enviar a Ananías. Hermano, Cristo salva personalmente. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Cristo salva de manera personal, pero confirma y restaura en la iglesia. ¿Me entiende? Puede ser un encuentro individual, un encuentro personal, donde sea que Dios se le haya aparecido. Pero Dios usa su iglesia para confirmar ese llamado y esa restauración. Esa es la importancia de la iglesia, mis hermanos. Esa es la importancia de la iglesia. Porque hay muchos salvos, pero que todavía andan divagando, todavía andan pensando, todavía andan dudosos de muchas otras cosas, mis hermanos. Pero ¿sabe algo? Por eso se necesita la iglesia, por eso es necesario la iglesia. Para que el Señor aquí confirme y aquí restaure, mis hermanos. La fe no es individual. Para la salvación sí. Pero la fe necesita incorporación al cuerpo de Cristo y rendición a la comunión de la iglesia. Por eso es importante que se congregue. Por eso es importante que usted y yo vengamos a la casa de Dios. Por eso es importante que usted y yo, hermanos, digamos, Señor, quiero venir a tu casa y que tú me discipules, que tú me enseñes. ¿Dios pudo haberlo hecho solo? ¿Hablado directamente a Saulo? Sí. ¿Pudo haber sanado directamente a Saulo de su
de su ceguera? Sí, pero Dios usó a un instrumento de su iglesia. Y ahora lo que hace Ananías, un acto que no estaba doctrinalmente asentado, porque recuérdese, ya tenemos Hechos escritos, pero en ese entonces no estaba escrito ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. No había nada del Nuevo Testamento estaba escrito. El que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento estaba ciego, imagínense, ¿no? No había Nuevo Testamento en este momento. Sin embargo, Ananías, por orden del Señor, le impone las manos, que después el apóstol Pablo lo toma como doctrina de imposición de manos. Y la imposición de manos es un acto pastoral, como un acto de aceptación, al menos en ese momento. No es una técnica, simplemente es comunión, una señal de aceptación de que Saulo ahora es parte de la iglesia. Mis hermanos, la iglesia debe participar en la restauración de los instrumentos escogidos que todavía no están activos. Póngale imponer manos, simplemente darle un abrazo al brother que la está pasando mal. Darle una palmada al hermano que no la está pasando bien en este momento. La iglesia es un instrumento de amor y de obediencia para aquellos corazones que están en un proceso de ser restaurados. Dice amén. Lo que le dice: hermano Saulo, el evangelio rehace vínculos, mis hermanos. Ananías le llama hermano al perseguidor, hermano al asesino. Mis hermanos, ahora el asesino es parte de la misma familia que nosotros. Ahora el traidor es parte de la misma familia que nosotros. Ahora el drogadicto es parte de la misma familia. Ahora el alcohólico es parte de la misma familia. Ahora el adúltero es parte de la misma familia. Ahora el fornicario es parte de la misma familia. Porque somos hermanos. Qué difícil pudo ser para Ananías llamarle hermano a aquella persona. Quisiera pensar que Saulo se llevó a muchos de sus amigos. Se llevó a gente que él estimaba. Y ahora Dios lo manda a llamarlo hermano. Hermano Saulo. Decía John Stott: la conversión verdadera produce integración real con el pueblo de Dios. El evangelio no solo cambia doctrinas, cambia relaciones. Una nueva relación con otras personas. Dice amén. A veces la iglesia cometemos este error. Creemos en la gracia, pero practicamos desconfianza. Otra vez, a veces creemos en la gracia, pero practicamos desconfianza. ¿Y qué tal y lo vuelve a hacer? ¿Y qué tal y vuelve a recaer? ¿Y qué tal y me la vuelve a hacer? ¿Y qué tal y me vuelve a lastimar? ¿Y qué tal y me vuelve a fregar? O sea, creemos en la gracia, pero somos desconfiados. ¿Me entiende? Sí, yo sé que es incómodo, hermano, para mí también. Hay 2 que 3 nombres ahorita aquí en mi cabeza que no tiene idea, que si los volviera a ver, ¿cómo los llamo hermanos? Traidores les voy a decir. Bueno, hablo de mí mismo, no sé de usted, ¿verdad? No sé, pero hay 2 que 3 nombres que se me vienen a la mente y decirlos, y Dios me confronta. ¿Lo llamarías hermano otra vez? No sé, Señor. ¿Hermanastro tal vez? ¿Se podrá eso? ¿No? Es un avance, diría yo. Pero estos versículos nos obliga a distinguir entre discernimiento y cinismo. Una cosa es que usted diga: es que es el discernimiento, brother. ¿Es cínico qué? ¿Te cae gordo? Por lo que te hizo, por lo que dijo de ti, muchas cosas. Pero mis hermanos, la gracia restaura nuevamente. Dice amén a eso. Fíjense qué fue lo que sucedió. Terminamos con estos versos del 18 al 19. Al instante cayeron de sus ojos unas escamas y recobró la vista y se levantó. ¿Y qué pasó con él?
fue bautizado, tomó alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Mi hermano, las escamas que caen es una señal visible de la obra interna que Dios estaba haciendo en su vida. La restauración física apunta a una restauración espiritual previa. Fíjese, muchas veces Dios nos sana un cuerpo porque primero el alma no quiere ser sanada. Otra vez, a veces el Señor no va a sanar un cuerpo porque el alma no quiere ser sanada. Lleva años con la misma enfermedad, lleva años con las mismas dolencias, lleva años con los mismos problemas físicos. Y de verdad, hermano, hay gente que, mire, hermano, voy al doctor acá, al doctor allá, y voy a tales estudios, y ahora voy a tal hospital, y ahora voy a tal lado, y a tal lado. Y digo, no es que esté mal, qué bueno que se estén atendiendo sus dolencias. Pero sería bueno hacer una revisión interna primero si el alma está restaurada. Porque ¿sabe algo? Muchas veces cuando el alma se restaura, el cuerpo también se restaura. Pero ¿sabe cuál es el problema? Aceptar que yo soy el problema. El problema se resuelve cuando digo el problema siempre ha sido yo. El amargado soy yo. El que no perdona soy yo. Hermano, ¿usted cree que al que usted no ha perdonado ahorita en este momento está pensando en usted, sintiéndose porque usted no lo ha perdonado? No. Tiene más paz que usted. Tiene más tranquilidad que usted. Está ahí bien campante, relax. Y usted se levanta cada mañana. Fulano de tal, hijo de Satanás. ¿Verdad? ¿Cuánto me has herido? Y que me duele acá, y que me duele allá, y que tengo piedras acá. Y el día que me saquen esas piedras con esas mismas, lo voy a apedrear. ¿Eso para qué? ¿Verdad? Y así somos, ¿verdad? Difíciles. Pero cuando las escamas espirituales caen, las escamas de la enfermedad física también van a caer, mis hermanos. Dice amén. Analice eso. Y lo siguiente, ¿qué hace Saulo? Saulo dice, quiero ser bautizado. Quiero ser bautizado. Saulo no se espera. No dice, déjame pensarlo. Déjame razono lo que estoy viviendo. Déjame razono lo que está pasando. No. Saulo dice, en este momento quiero ser bautizado. Bautismo como ruptura pública con el pasado. Saulo no mantiene una fe secreta, que a veces a nosotros nos cuesta. ¿Y ya sabe tu familia que sigues al Señor? No, no les quiero decir. Saulo dijo, en este momento quiero que públicamente sepan que soy discípulo del Señor. Es que vas a perder amistades, no me importa. Es que vas a perder tu relación con el sumo sacerdote que te da dinero, que te ayuda, no me importa. Ahora soy discípulo del Señor. Es que ¿qué van a decir tus hijos? No me importa, ahora soy discípulo del Señor. El bautismo, mis hermanos, funciona como una confesión visible. Ya no pertenezco a mi antigua violencia, ahora le pertenezco al crucificado. ¿Sí, amén? La gracia de Dios también produce valentía. Y dice que Saulo hace dos cosas. Toma alimento para recuperar sus fuerzas, dice la Escritura. ¿Eso por qué? Y luego dice que va con los discípulos. Ahora, ¿por qué toma alimento? ¿Sabe algo? Dios no restaura a alguien para dejarlo en reposo perpetuo, sino para integrarlo en obediencia y servicio a Dios.
La restauración cristiana siempre tiene dirección. Esto es importante, mis hermanos, esto es importante. Muchos dicen, déjeme, hermano, que me restaure bien y ya, ahora sí voy a servir. Déjeme, hermano, que pase esto y ahora sí ya le voy a entrar. Y muchas personas esperan, déjame que me restaure, déjame que pase un tiempo de reposo. Si Dios nada más descansó un día, brother, no 10 años. Déjame, bro, espérate tantito que arregle esto, espérate tantito que arregle mi trabajo, espérate tantito que arregle mi vida, que arregle mi familia. Hermano, Saulo probablemente dejó muchas conversaciones pendientes, pero él ya quería ser discipulado. Él ya quería predicar, él ya quería servirle al Señor. ¿Me entiende? Sí, perdóneme si estoy tocando fibras delicadas, ¿no? Y no es que yo lo conozca al 100% usted. Si Dios le está hablando, diga amén. Pero mis hermanos, la gracia que restaura es la misma que envía a mis hermanos. Saulo estaba ciego y Ananías tenía que ser usado para restaurar al asesino. La ceguera no canceló el llamado de Saulo, sino que preparó su llamado y usó a un creyente común, con miedo real, pero por obediencia real, mis hermanos. Entonces, el llamado de Dios no depende de la condición que tengamos, sino de la gracia de aquel que nos ha llamado. A lo mejor somos como Saulo en este momento. Estamos ciegos, estamos atónitos, estamos enfermos, no sabemos a dónde ir. Estamos a oscuras en este momento. O a lo mejor se identifica con Ananías. Puede ser. Creyente común, con miedo real, pero Dios te está llamando a acercarte a alguien difícil, incómodo e incluso temible. Pero la palabra de Dios esta tarde sigue vigente para todos nosotros. Dios no espera a que veas claro para escogerte. Te escoge para enseñarte a ver. Dios no está esperando, deja que el panorama se aclare. No, Dios te está llamando y sobre el camino te va a enseñar a ver. Y te envía para que otros también puedan ver. Dice amén. Gloria a Dios. Póngase de pie.